Introducción. El 30 de enero de 1948, el indio Mohandas Karamchand Gandhi, apodado Mahatma o la Gran Alma, muere por los disparos de un extremista hindú. El mundo está de luto. Con su muerte termina un gran periodo de la historia de la India. Se va el apóstol de la no violencia. Su doctrina, forjada a partir de sus primeras experiencias como joven abogado, se basa en la desobediencia civil a todo tipo de opresión y en la no violencia absoluta. Su lucha desde 1893 por los derechos y el reconocimiento de la comunidad india en la por entonces colonia inglesa de Sudáfrica le permite perfeccionar su método. Mahatmaji, presidente del Congreso, detenido. Los primeros desengaños y éxitos y estancias en prisión lo convencen de la solución no violenta. La correspondencia con León Tolstoy le reafirma. A su regreso a la India en 1915, Gandhi recorre su país natal y se da cuenta de la magnitud de la tarea: llevar a su país a la independencia y resolver los problemas sociales y religiosos. La corona británica intentará durante más de 30 años oponerse a la marcha ineluctable de la India hacia la libertad. Gandhi verá su lucha por la independencia coronada por el éxito en 1947, pocos meses antes de su asesinato. Para entender lo sucedido, revivamos uno a uno todos los acontecimientos. Cronología. ¿Quién es Gandhi? Gandhi nace el 2 de octubre de 1869 en Porbandar, una ciudad portuaria de la India, en el seno de una familia burguesa acomodada. Su padre, a pesar de ser un alto funcionario del Estado, pertenece a la casta de los comerciantes. Su madre, muy piadosa, le da una educación religiosa y le enseña la práctica regular del ayuno como método de purificación. Gandhi es un alumno más bien mediocre, pero aplicado. En su juventud hace gala de una timidez casi enfermiza, evitando a sus compañeros. A los 13 años, como establece la costumbre, se casa con Kasturba, su compañera de luchas hasta el final. A la muerte de su padre, la familia decide que Gandhi debe sucederle y le obliga a estudiar Derecho. En 1891 se colegia como abogado en Londres. Estos años marcarán a Gandhi. El adolescente se convierte en un caballero, pero al mismo tiempo se forja en él una conciencia política. Las primeras armas. A su regreso a la India en 1891, abre un bufete de abogados, pero se ve obligado a cerrarlo ante la falta de clientes. Una sociedad de comerciantes indios musulmanes establecida en Sudáfrica lo requiere para defender los intereses de su comunidad. Gandhi viaja a Sudáfrica en 1893 con un contrato de un año, sin sospechar que no volverá a la India de manera permanente hasta 22 años más tarde. Sudáfrica. En 1893, Gandhi desembarca en la provincia de Natal y conoce a su jefe, para el que defenderá su primer caso ante un tribunal inglés. Por respeto, se obstina en llevar turbante, signo distintivo de los musulmanes, y es expulsado del tribunal. Para manifestar su indignación ante esta política de segregación, convoca a la prensa, algo que acabará convirtiéndose en costumbre. Las autoridades inglesas desean que las diversas comunidades extranjeras o religiosas permanezcan divididas. Esta actitud es el origen de la futura política del apartheid, palabra que significa división. El siguiente incidente dejará una profunda marca en Gandhi. De viaje en tren hacia Pretoria, con un billete de primera, el revisor le deja de forma violenta con las maletas en el andén, a petición de un pasajero blanco racista que se niega a compartir el vagón con un indio. Prohibido a los indios viajar en primera o segunda clase. La primera noche que pasa en Sudáfrica, coge el tren y se instala en un vagón de primera clase.
Se olvida por completo de que estos vagones estaban prohibidos a los hombres de color. Al parar en una estación, le hacen saber que debe pasar a los vagones de tercera clase, a lo que se niega, por lo que le expulsan del tren y le dejan tirado con su equipaje en el andén. Pasará la noche en la sala de espera de la estación y se dirá: o acepto esta humillación impuesta por el poder blanco y me resigno, o no la acepto y me resisto. Acabará decidiendo resistirse. Afirmará que aquella noche se convirtió en un resistente. La mezcolanza racial en Sudáfrica era imposible. Damas europeas. En este periodo es cuando Gandhi intercambia correspondencia con León Tolstoy. Todo ocurrió por casualidad. Alguien le da el texto «El reino de Dios está en vosotros» y a partir de ahí tiene la audacia, como él mismo afirma, de escribir a Tolstoy que está en Rusia sin saber si su carta llegará. En ella afirma querer convencerse de que existe otra forma de resistencia que no sea la violencia. Tolstoy le responde y le cuenta cómo resiste él al fundamento mismo de la guerra, a la tragedia de la muerte de todos estos jóvenes y al desconcierto de las familias. Desde el momento en que recibe la carta de Tolstoy, Gandhi afirma estar seguro de que la no violencia es el mejor método de resistencia a toda forma de totalitarismo e injusticia. Resulta asombroso ver a estos dos sabios intercambiar sus pensamientos. Estaban de acuerdo en lo fundamental. Diría también que Tolstoy no era un hombre de acción. No organizó la resistencia contra la sociedad de los zares. Gandhi fue un paso más allá en la organización colectiva de la acción no violenta. Tolstoy no utilizaba la expresión de no violencia. En aquel momento ni siquiera el propio Gandhi la utilizaba. Aplicación de la doctrina Gandhi. Lo que ganes con la violencia, una violencia mayor te lo arrebatará. Gandhi. Se establece la doctrina Gandhi, organizada en varios puntos, todos ellos basados en la absoluta no violencia. Advertencia previa a las autoridades para no ser acusado de coger al adversario por sorpresa. Advertencia a los medios para que cubran el acontecimiento y le den una gran repercusión. Tenía un increíble sentido de la comunicación y del contacto con los periodistas. Supo hacer que periodistas de todo el mundo se interesaran por su acción. Rechazo a acatar todo acto injusto o discriminatorio. Aceptación sin respuesta de malos tratos o encarcelaciones, aun siendo estos arbitrarios. Boicot a los productos extranjeros y preferencia por los nacionales. Huelgas generales organizadas por todo el país y desobediencia civil. Creación de granjas colectivas denominadas ashrams, en las que se enseña la doctrina Gandhi. Rechazo categórico del sistema de castas. Tolerancia religiosa y respeto mutuo. Purificación personal mediante ayuno y trabajo comunitario. Sacrificio de los bienes personales y preferencia de la no posesión. Se opone ferozmente a la violencia, pero se niega a pasar por un cobarde y crea durante la Guerra de los Bóeres el Cuerpo Indio de Enfermeros de Natal, que atiende a los heridos de ambos bandos. En 1904 se declara un brote de peste negra en el gueto indio de Johannesburgo y Gandhi pone en riesgo su vida atendiendo a los afectados. Los sudafricanos le llaman Hermano Gandhi, reconociendo sus acciones caritativas, valientes y desinteresadas. En 1905 funda su ashram en Natal, donde pone a prueba sus teorías de vida comunitaria. En 1913, el general Smuts, impresionado, acaba liberando a Gandhi y derogando la ley sobre impuestos y matrimonios. También se modificarán otras leyes discriminatorias. Gandhi ha ganado su batalla por los derechos de los indios en Sudáfrica. Su prestigio aumenta y adquiere una dimensión internacional. La India en 1915. A su regreso a su país natal en 1915, Gandhi es recibido como un héroe nacional.
se dispone a luchar por la independencia de la India. En la India apenas se le conoce. Tan solo se sabe que un pequeño chaval de Gujarat se ha hecho un nombre en Sudáfrica. Comenzó a ir a pie de aldea en aldea con su pequeño grupo, que fue creciendo con el tiempo a medida que su popularidad aumentaba en todo el país. Habló de cambios en la sanidad, la alimentación, la educación y también en materia religiosa. Adquiere reconocimiento y, en cierto modo, se le pide que venga a solucionar el problema de su país. Él acepta volver a la India, aunque se siente desamparado, ya que llega a un país que había abandonado hace años. Durante 10 años, tratará de comprender qué es la India. Las castas anquilosan gravemente al país. La situación de los intocables, parias de la sociedad india, es especialmente desastrosa, ya que los condenan sistemáticamente a la mendicidad o a los trabajos más desagradables. Entre las castas altas, la primera era la de los brahmanes, después la de los guerreros y la de los comerciantes. A medida que descendemos, nos encontramos con las castas más bajas, la de los artesanos, los trabajadores de la madera, los trabajadores de la limpieza, los zapateros, etc. También los campesinos, los grandes terratenientes, los pequeños terratenientes o los ferrallistas. Gandhi hace del problema de los intocables una de sus prioridades. Para complicar aún más la situación, la India es en 1915 un mosaico religioso. Las comunidades hindúes, musulmanas y sijes están repartidas por todo el país. Algunas provincias son mayoritariamente hindúes y otras musulmanas. En realidad, existen tantas religiones como individuos. Gandhi. Esta situación tendrá consecuencias dramáticas durante la partición de la India tras su independencia. El escritor indio Rabindranath Tagore, Premio Nobel de Literatura en 1913, le pondrá un apodo que pasará a ser mundialmente célebre: Mahatma. Mahatma es la gran alma, una señal de respeto, por así decirlo, hacia Gandhi. Es cierto que Gandhi se convirtió rápidamente en un líder admirado. A su regreso a la India, vino rodeado de la aureola del éxito que había conseguido en Sudáfrica, por lo que no tardó en convertirse en el líder del Congreso de la India, que fue la organización política a través de la cual los indios organizaron su lucha para alcanzar la independencia del país. Primeras luchas en la India. Gandhi creó en 1915 un ashram. Esta palabra de origen sánscrito designa un lugar apartado en el que se reciben enseñanzas y donde todo el mundo es aceptado. La alimentación es vegetariana, se practica yoga y la vida comunitaria combina el reparto de las tareas cotidianas con la introspección espiritual. El 4 de febrero de 1916, su discurso durante la inauguración de la Universidad Hindú de Benarés causa sensación. Pide el abandono del inglés como lengua oficial, desarrolla sus ideas para la autonomía de la India, recomienda hacer un esfuerzo con los problemas de higiene y aconseja encarecidamente repartir las riquezas. Ese mismo año, Gandhi conoce al que será su fiel compañero de lucha en el seno del Congreso durante los siguientes 30 años, Jawaharlal Nehru. Poco después parte hacia Bihar, una provincia del nordeste de la India, para tratar de encontrar una solución a la miseria de los cultivadores de índigo. Hay que destacar que allí también el colonialismo británico, tan cruel como el resto de los colonialismos, quiso hundir y destruir la artesanía textil de la India. No olvidemos que la India producía uno de los tejidos más bellos del mundo. Al mismo tiempo, Inglaterra quería importar sus tejidos simplemente para su propio beneficio. De modo que Gandhi llevó a cabo dos acciones. Por un lado, quiso boicotear el tejido británico, llegando incluso a organizar hogueras en la plaza pública con el tejido británico.
algo que no agradaba demasiado a Tagore. Y a su vez, con relación a su programa de no cooperación, quiso organizar lo que él llamó un programa constructivo.